Bueno, está dicho en la introducción, ¿no? No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno en evolución, pero ha crecido bastante. Y la pregunta es si en el tiempo ha ido tomando ciertas características nuevas o se ha ido alimentando de los mismos procesos políticos críticos, fallidos en algún instante o muy imperfectos, como lo puede tal vez estar visualizando la ciudadanía. Profundizamos ahora aquí en Doble Clic. En Tele 13 Radio hacemos un doble clic. Conduce Ramón Ulloa. Bueno, lo decíamos al principio, Aldo Mascareño es sociólogo e investigador senior del Centro de Estudios Públicos. Nos acompaña este lunes aquí en Doble Clic para hablar y profundizar en este tema, darle el contexto como es costumbre para poder comprenderlo mejor en Doble Clic. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, evidentemente los indiferentes siempre han existido, ¿no? Siempre han existido, sí, lo que pasa es que ahora son significativamente muchos, ¿no? O sea, las primeras mediciones que se hicieron en la encuesta CEP, justamente en el año 2008, por ahí eran acerca del 11%, y hoy día estamos en el 33%. O sea, como en el 2008-2009, fines del gobierno de Bachelet, ¿no? Había un grupo de indiferentes también, de gente que le daba lo mismo, un gobierno que gobernara, un gobierno democrático o un autoritario, y en ese momento podían parecer una cierta anécdota, algo no realmente relevante, porque la preferencia por la democracia era tremendamente dominante, más cerca del 60%. Pero hoy día el 33% y la preferencia por la democracia es 44%, ¿no? Entonces, y las curvas se están juntando muy sistemáticamente, muy constantemente a lo largo de todas las mediciones. Esta pregunta la hemos venido haciendo muy constantemente en las mediciones de la encuesta CEP, y las curvas se van encontrando, van convergiendo. El ascenso de los indiferentes y la baja de la gente que prefiere un gobierno democrático. Aldo, pero hay que hacer alguna distinción quizá o no respecto de esa característica que tiene esta persona que está en esa situación hoy. Me refiero, siempre uno tal vez incluso lo caricaturiza ¿Mm? con una frase que se escucha muy a menudo, ¿Mm? que es cuando hay alguna elección y se le pregunta a alguien y dice, mira, no sé por quién voy a votar, qué sé yo, que es tener, no tener, una cosa es no tener claro por quién va a votar, o que más o menos le dé lo mismo que salga de gobierno, porque dice, arregló enseguida, y aquí viene la frase, porque mañana igual me tengo que levantar a trabajar. Sí. ¿Eso es distinto al indiferente que estamos viendo ahora, que es crítico con el sistema democrático? Porque una cosa puede ser que no te tiente, no te llame la atención mucho un sector político, ni te identifiques políticamente. Otra cosa es que no confíes en la democracia. En los años 90 se popularizó la otra formulación, ¿no? El no estoy ni ahí, que Él era no estoy. justamente de los Claro. jóvenes, que la popularizó el Chino Ríos muchas veces. Pero claro, hoy día yo diría que esa frase es una frase que un indiferente podría decir, efectivamente, ¿no? O sea, da lo mismo el gobierno, de todas maneras yo mañana tengo que trabajar. Pero la significación de esa frase, porque la hemos venido siguiendo a lo largo de harto tiempo, como te decía, la significación de esa frase no hay que entenderla en un sentido individualista, ¿no? De una radical individualidad. Tampoco creo yo que hay que entenderla en un sentido de que la gente no quiera trabajar, ¿no? O sea, muy por el contrario. Hay que entenderla en el sentido de que el contexto institucional, ¿no?, que la democracia liberal produce no ha sido suficiente para soportar, para aguantar, para apoyar el esfuerzo que esa gente que se significa como indiferente, que son más bien de clase media y media baja y baja, ¿no?, ha hecho a lo largo de los últimos 30 años, ¿no?, de las últimas décadas por lo menos, en subsistir, en avanzar en su trabajo. El trabajo es de las cosas más relevantes para esa gente indiferente, es lo único que tienen, ¿no? Entonces, paralelo a esa fórmula que tú señalas, de que de todas maneras, independiente del gobierno que gane, ¿no?, tengo que trabajar el día lunes, paralelo a eso dicen, ¿no?, que tienen que vivir la vida solos. Esa es otra de las fórmulas que se utiliza. Otra de las formas que se utiliza es también la desconfianza con los políticos, que la política se arregla entre ellos, se benefician entre ellos. Estos son formulaciones que hemos encontrado en el año 23, por ejemplo, en los indiferentes, cuando se cumplían los otro aniversario de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, ¿no? Entonces,
pareciera ser que hay un conjunto de declaraciones, un conjunto de fórmulas que estos indiferentes están captando, pero que tienen que ver fundamentalmente con que solo dependen de su trabajo, ¿no? Y no se sienten apoyados por las instituciones de la democracia liberal. Ahora, entonces, ¿hay una diferencia entre, por ejemplo, percibir una ausencia del Estado o un Estado que es ineficiente? ¿O es lo mismo? Yo creo que hay una cuestión son tres cosas las conexiones que creo yo faltan, ¿no? Según las investigaciones que hemos realizado. Una es la eficiencia, ¿no? Es decir, la rapidez con la cual las instituciones responden frente a circunstancias que estas personas, en el fondo, ¿no? que ponen todo su énfasis, toda su vida, todo su esfuerzo en el trabajo, ¿no? Las circunstancias de cada día, una enfermedad, ¿no? Un accidente, cosas por el estilo. O sea, eficiencia, rapidez es la respuesta. La otra es eficacia, ¿no? Es que tiene que ver con el logro de los objetivos, logro objetivos de la educación, por ejemplo. En la encuesta CEP, por ejemplo, hemos visto que muchas de las personas piensan que aún el mérito no se reconoce, ¿no? O sea, el mérito y el esfuerzo no está siendo reconocido. Segundo punto, la eficacia en esa forma. Por ejemplo, y en la educación, eso es tremendamente relevante. O sea, como hago el esfuerzo porque mis hijos tengan una educación, la mejor educación que yo puedo darle, pero después, finalmente, tampoco acceden a los trabajos, tampoco acceden a un estándar de vida que es compatible con esa expectativa que yo tenía inicialmente. Y lo tercero es una conexión más bien de tipo emocional, podríamos decir, ¿no? Un compromiso con el sentido democrático de las instituciones democráticas, ¿no? Un compromiso más bien de una comunidad de la república, por decirlo así, ¿no? O sea, no solamente una cuestión individual, sino también un compromiso con el entorno. Entonces son tres factores, diría yo, los que están faltando a eso indiferente. Esa eficacia, la eficiencia, o sea, el tiempo, el cumplimiento de objetivos, y también un vínculo más sustantivo y emocional, ¿no? Con la importancia de lo que significa tener un orden democrático. Ya, comprendo, porque, a ver, lo segundo es muy claro, el ejemplo que das de la educación, ¿no? El hecho de que además la política pública, la política comunicacional y objetivamente los caminos que hay o las oportunidades que parecen haber, al menos, para poder estudiar son muy distintas a los muchachos de hoy día que la generación nuestra o la de nuestros papás. Eso objetivamente es así. Sí. Sencillamente porque hay más instituciones. Distinto es si es más caro, menos caro. Ya, ok, pero las hay. Pero eso genera una expectativa. Por lo tanto, y como comunicacionalmente también, le dicen, tienes todas estas posibilidades, tienes toda esta cantidad de beneficios, tienes todo esto, esa promesa entonces no se cumple. Genera frustración. Eso viene en la segunda derivada, la que tú dices eficiencia. Exactamente. Ya, pero por ejemplo, en el caso de el combate a la delincuencia, ¿en qué parámetro lo colocamos allí? Porque también allí hay otro tipo de situación, como que yo me tengo que defender solo, que la institución no funciona, que la justicia no cumple con su deber, que los delincuentes no están encarcelados, etcétera. ¿Influye en aquello también aquí y en qué dimensión? Sí, también. Una de las encuestas, una de las preguntas muy tradicionales de nuestra encuesta CEP también tiene que ver con cuáles son los problemas que el gobierno principalmente tiene que preocuparse. Y la lista ahí es primero la delincuencia, robos y asaltos, es como el principal problema desde el punto de vista de la población. Y después vienen cuestiones como la salud, la educación, las pensiones, el narcotráfico y la corrupción. Esa es como la correlación. Fíjate, son todos esos los problemas, ¿no? A los cuales. En primer lugar, es el tema de la violencia que ha aparecido desde el momento de la pospandemia, ha aparecido en forma de crimen organizado también. O sea, es otro el tipo de violencia, es otro el tipo de delincuencia que hoy día, otro el tipo de crimen que hoy día estamos enfrentando, ¿no? En los años 90, incluso parte de los 2000, ¿no? Era el asalto, era el robo, era que te tiraran la cadenita en el metro, en el fondo, ¿no? Y cosas por el estilo. Por supuesto, habían de otro tipo de asaltos también, pero era fundamentalmente eso, se le llamaba en ese tiempo el AMPA, ¿no? El periodismo hablaba en ese tiempo del AMPA. Hoy día se habla del narco, ¿no? Hoy día ya después de la pausa que hubo en la pandemia, del descenso de la delincuencia que hubo en la pandemia por el encierro en el que todos estuvimos metidos, fue un momento en que el crimen organizado justamente se consolidó como organizado, ¿no? Y eso es lo que se percibe hoy día muy claramente de parte de la población también. Entonces, por eso esa
esa preocupación está ahí. Y eso depende también de instituciones sociales. Por eso las instituciones a las que más confianza y más expectativas hay son la PDI, la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Entre medio están las universidades por ahí también, ¿no? Que tiene que ver con una expectativa de educación, como era la que hablábamos también, de que desde esa educación que yo le doy a mi hijo en la escuela, después llegue a la universidad y sea profesional y tenga una inclusión, cosa que también se está poniendo en duda. Entonces, todos los elementos, ¿no? Que uno esperaría en una sociedad democrática, que una sociedad moderna te ofrece, que una democracia liberal te ofrece, están para ese tipo de población, especialmente para las poblaciones que son las indiferentes, este 33%, bajando en sus capacidades de cumplimiento, ¿no? Las sienten así, las experimentan así, experimentan unos límites, experimentan unos techos. Parece que ya no se puede más, parece que estas instituciones no nos dan más. Y si estas instituciones no nos dan más, entonces tenemos que buscar alternativas, ¿no? Tenemos que buscar otras opciones. Y cuando pasa eso, entonces se abre el campo, se abre el escenario político para cuestiones mucho más fuertes, para ofertas mucho más fuertes. Cierre de las fronteras, ¿no? O sea, expulsión de todos los extranjeros, ¿no? Limitación de la posibilidad de que entren en sistemas de salud, de educación, ¿no? Pena de muerte, ¿no? O sea, una serie de cosas que son mucho más fuertes de las que hay antes, parecen atractivas ahora, ¿no? Y esta cuestión no es solo de que a algunos políticos se les haya ocurrido realizar estas ofertas grandes, ¿no? Esas ofertas como riesgosas, esas ofertas que son apuestas, esas ofertas más radicales, responden a necesidades reales de las personas, ¿no? O sea, necesidades reales de este grupo indiferente que está frustrado. O sea, no es una cuestión solamente política, no es una cuestión solamente de las cúpulas políticas, de las élites políticas las que están realizando este movimiento hacia esas ofertas mucho más radicales, sino que lo que acontece es que ellas están encontrando resonancia en gente que ve que las alternativas que la democracia liberal les ha estado ofreciendo, ¿no? Han carecido de eficacia, han carecido de eficiencia y han carecido de un vínculo y de un compromiso emotivo con ellos. Y la percepción de este grupo creciente de personas respecto de quienes tienen que solucionar este problema, volver a reencantarlos con la democracia y las instituciones, ¿cuál es? Te lo digo porque, mira, hablando así bien coloquialmente, pero bien francamente, yo he escuchado mucho esto, evolución en el tiempo, y cuando ha ido creciendo hay algunos análisis que son súper simplistas, a mi modo de ver, y que son bien caricaturescos y ofensivos, para decir que esa persona, por ejemplo, que incluso no tiene grandes ingresos, no tiene una gran educación, sencillamente, ¿sabe qué? Es un facho pobre. Sí, esa es una formulación que se usó en la convención. Entonces, lo que ha aumentado son los fachos pobres. Sí. Entonces, Lo tratan de ignorante, además. Exactamente. Entonces, ¿cómo es esa percepción de allí que hay quizás de este grupo, si se puede entrar un poco más allá, de la misma percepción que tiene la institucional de cómo le responde? Que en el momento de, o mejoro la democracia, pero parece que esa gente cuando yo lo critico y la veo así, sencillamente me descalifica y me caricaturiza. Así es, sí. Bueno, eso que tú has mencionado es uno de los factores que muestran, es un indicador de la distancia que existe entre la experiencia política, entre los objetivos políticos por una parte y las experiencias más concretas de las personas. O sea, esta falta, estas ausencias, esta sensación de indefensión, esta sensación de que yo estoy solo en la vida con mi propio trabajo y rascándomela solo, que es una cuestión que ha permanecido por las últimas décadas, se significó en los años 90 por el buen informe del PNUD como el malestar. Después Katia Araujo lo reformuló como el abuso, ¿no? Hoy día estamos en una situación ya de alto peligro y frente a ese peligro, de ese riesgo y ese peligro de las personas, entonces se responde con esta otra sensación. Y eso es lo que no se conoce, eso es lo que no se atiende. Entonces políticamente se autojustifica el propio fracaso atribuyéndole esa ignorancia a esa persona y no se observa cuál es la experiencia real que ellos tienen respecto, cotidiana
cotidiana en términos de una sensación de inseguridad, por ejemplo, de llegar, de salir de la casa, de que te asalten, inseguridad de que frente a ese asalto yo pueda tener una atención rápida de salud, inseguridad respecto a las expectativas laborales de mi hijo, inseguridad respecto de la casa, esa inseguridad es múltiple, en el fondo, ¿no? Frente a catástrofes, o sea, inseguridades múltiples frente a la vida que hacen que la gente sienta que esa institucionalidad que hemos creado no está respondiendo, ¿no? Y frente a eso es que las expectativas como de ciertos grupos políticos hacen estas ofertas más fuertes, pero también otros, como los que tú señalabas, los descalifican más bien, sobre esa, como ignorantes, como absolutamente ajenos, como que si no supieran lo que les conviene, ¿no? Ahora, igual nosotros hemos hecho ciertos experimentos, comillas, ¿no? Tenemos dos procesos constituyentes muy distintos en cuanto a su tendencia, por decirlo de alguna manera, y los dos rechazados. Sí. O sea, uno podría decir que esta persona también ha buscado camino, le han ofrecido alternativas más a la izquierda y alternativas más hacia la derecha, y también la ha rechazado. Exacto, entonces, alguien podría decir, todavía estamos lejos de gobiernos autoritarios, porque la gente igual prueba, pero se queda como ahí, todavía está al medio. Así ¿Es verdad o eso es peligroso pensarlo de esa manera? Es cierto, yo creo que una alternativa a un gobierno autoritario puede ser, en cada una de esas alternativas siempre ha podido ser, porque una de las características de este grupo indiferente es que oscilan, ¿no? Es que buscan oferta, ¿no? Es que buscan alternativas novedosas, alternativas que le hagan algún sentido, porque las otras opciones ya no cuentan, en el fondo. Entonces, en algún momento fueron los independientes los grandes salvadores, y entonces tuvimos la lista del pueblo de la convención, ¿no? No resultó, fracasaron en el mismo proceso de la convención. Después comenzó a aparecer, ¿te acuerdas tú, del Partido de la Gente? ¿No? Y el Partido de la Gente obtuvo 6 diputados en las elecciones parlamentarias del 2021 y fue el partido más votado en el 2022. A ello fue este grupo de indiferentes, la preferencia de eso. También se pelearon en el Parlamento, ¿no? La preferencia por ellos comenzó a bajar. ¿A dónde se fue, ¿no?, la alternativa? ¿O de dónde emergieron otras alternativas a las cuales poder recurrir? Al Partido Republicano en el segundo proceso constitucional, y cada uno de ellos asumió la lista del pueblo en la convención, ¿no? El PDG en el primer año parlamentario, el Partido Republicano después en el Consejo Constitucional. Cada uno de ellos asumió que la historia había cambiado para siempre y que por tanto siempre iban a tener la preferencia en el futuro, y no se daban cuenta que esta era solamente una búsqueda de alternativas, una búsqueda de oscilación. Entonces, una búsqueda de capacidades de respuesta frente a problemas reales que esas personas tienen. Y porque pensaron eso, que esto ya había cambiado, entonces impulsaron una agenda absolutamente hegemónica en cada uno de esos momentos, y ninguno de ellos conversó. La izquierda no conversó con la derecha, se negó a la conversación con la derecha en la convención, la derecha también, ¿no? El Partido Republicano especialmente pasó, ¿no?, por sobre las negociaciones con los otros sectores en el Consejo. Y así estamos en este momento también, con esa búsqueda de otras alternativas. Por eso emerge Kaiser también, por un lado, ¿no? Por otro lado, de hecho, como esa escisión que sufrió el Partido Republicano tiene que ver también con esa acusación de institucionalización que se le hacía al Partido Republicano dentro de ese espacio. Y entonces ahí está la responsabilidad de la derecha, la responsabilidad de la izquierda, ahora, ¿no?, del espectro político, de los partidos institucionales sobre todo, ¿no?, de sostener este escenario y de no dejar que se expanda hacia los extremos, ¿no? Si lo que hay que mantener es el escenario institucional de la democracia liberal, ¿no?, y no permitir, ¿no?, que extremos fuera de ella, ¿no?, sean los que alcancen la preferencia de esas personas en esta búsqueda constante que están haciendo de alternativas que respondan, de apuestas que respondan, aun cuando sea de manera imaginada, ¿no?, por una nación pura, ¿no?, por un país solo de chilenos. Es como, aun cuando sean esas fórmulas, ¿no?, es como que la gente está dispuesta a probar. Eso es lo que está apareciendo como una principal motivación. Y por esa disposición a probar, entonces cualquier oferta desde espacios exteriores a la política institucional
puede ser atractiva para esa población. Y eso es lo que hay que mantener a raya en la política institucional. Y esa es la gran responsabilidad de este año electoral, además, ¿no? De los partidos que están en la disputa por las candidaturas. Muy breve, Aldo, porque se me acabó el Sí. tiempo, pero, por ejemplo, nosotros tal vez hemos visto cómo también hemos sido, como país me refiero, y como nación, política de mucho experimento o también estuvimos en los ojos del mundo, en la Guerra Fría, el país que llega por la votación un gobierno socialista, el socialismo a la chilena, con olor a vino tinto y empanada, una dictadura militar, ya pero es una dictadura distinta, decían algunos, una dictadura que después hace un plebiscito y que pierde el plebiscito, qué sé yo, procesos constitucionales como la que hemos hablado. ¿Qué quiero decir? Que estamos llenos como de experimentos y que por lo tanto podría ser que nosotros, nuestro camino no sea necesariamente el del otro en terminar en un gobierno súper autoritario a los Bukele o lo que sea como otros lados, porque es como nuestra característica y al final igual encontramos, después de porrazo y todo, encontramos un derrotero. Hemos dado porrazos demasiado fuertes como para poder tener que darnos más porrazos también. Si uno piensa en la dictadura, uno piensa en cómo estuvimos en el proceso constitucional de la Convención también cerca de perder de alguna manera ese orden democrático. Yo creo que hemos sido un país de experimento, eso es cierto, ¿no? Y se han dado esas situaciones. Ahora, hay que considerar que esto no solamente tiene que llevar a un gobierno autoritario, ¿no? O sea, puede ser un gobierno populista. La condición actual es una condición muy oscilante. O sea, probablemente ciertos elementos democráticos es muy difícil que los perdamos, como las elecciones permanentes, como el parlamento, pero por ejemplo eso se puede combinar con muchas otras cuestiones que se exceden el Estado de Derecho de una democracia liberal, como por ejemplo, ¿no?, la pérdida de libertades, qué sé yo, un toque de queda, ¿no?, para controlar la delincuencia o cuestiones por el estilo, ¿no?, o cierre de fronteras para limitarla, digamos, absoluto, ¿no?, exclusión de personas, o sea, como todos esos elementos que son más bien iliberales son, creo yo, a los que estamos en riesgo de perder. Pero la responsabilidad está ahora, ¿no? O sea, yo creo que para evitar esa oscilación muy alta, esa varianza muy alta en nuestras preferencias políticas, este año es súper relevante y estas elecciones son tremendamente importantes justamente para mantener ese ejercicio de las instituciones democráticas funcionando de manera con eficiencia, con eficacia y con una conexión emocional más fuerte con las personas. Bueno, ahí la importancia entonces del proceso que estamos viviendo, importante los datos, las interpretaciones, la opinión de la gente, comprenderla, colocarse en su lugar, no caricaturizarla sencillamente, no decir que no sabe. La gente es lo que está pensando, eso es importante, es lo que está sintiendo. Es lo que está experimentando. Está experimentando, cotidianamente. lo está viviendo y por lo tanto la institucionalidad es la que le tiene que encontrar la vuelta y la respuesta Exacto. a aquello. Aldo Mascareño, sociólogo e investigador senior del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias a ti, Ramón.